several different continents to discuss the role of non-state actors in global governance and world affairs. This was Okay, thank you very much. Good morning to all. I want to say thank you for the Secretary Kerry, the Michael Bloomberg, and Bloomberg Philanthropy, and obviously the Council. Somebody told me I can speak Spanish, and I take this opportunity, and thank you for my translator, and sorry for the inconvenience. La Ciudad de México actualmente es una ciudad metropolitana de 20 millones de personas. In Mexico City, the population currently is 20 million people. 5 millones de vehículos. There are 5 million vehicles. Y obviamente retos de habitación de miles y miles de demanda en el día a día. And obviously there are challenges when it comes to the demand for housing. It numbers thousands in day-to-day life. Hace 30 años era la ciudad más contaminada del mundo. 30 years ago, it was the most polluted city in the world. Era una ciudad que la ONU catalogó como una ciudad peligrosa para la infancia. It was a city that the UN classified as a dangerous city for children. Hoy tiene un reconocimiento en C40. Hoy participa en los diferentes foros medioambientales. Today it participates in environmental forums, environmental fora. And in C40 also. Y bueno, eso nos ha permitido que podamos estar compartiendo un programa de cambio climático. And that is what has allowed us to share in a climate change program. Es un programa que ahora llega hasta 2020. It's a program that currently reaches to the year 2020. Enfocado a dos líneas fundamentales. And there are two fundamental points in the strategy. Mitigación. One is mitigation. Y el otro tema es la resiliencia. And the other issue is resilience. Capacitación para resiliencia. And resilience training. Diría yo que básicamente compartimos las políticas públicas de las grandes ciudades del mundo. I would say that we generally share the public policies of the major cities in the world. Movilidad. Mobility. Rescate de espacio público. Reclaiming public space. Creación de áreas verdes. Creating green areas. Y un tema muy importante que tiene que ver con el género. And a very important issue that is related to gender. Siempre nos preguntan por qué con el género, qué tiene que ver el género con el cambio climático. We're always asked, well, why gender? What does that have to do with climate change? La Ciudad de México aún tiene zonas rurales. In Mexico City, there are still rural areas. En donde se continúa cocinando con carbón. Where people still cook with charcoal, coal. Y ahí queremos hacer un cambio enfocado a las mujeres que cocinan. And there we would like to effect change by focusing on women who do the cooking. Hacia cocinas limpias. Towards clean cooking. Entonces, este reto lo tenemos planteado ya a 2020. Debemos sustituir más o menos entre 12 y 15 mil vehículos contaminantes de transporte público. So this is a challenge that we've laid out for ourselves to the year 2020. One of our goals also is to replace 12 to 15,000 vehicles, dirty vehicles. Y estaremos trabajando con más de 225 kilómetros de metro. And we're also working with the metro system, 225 kilometers of the metro system. Y con más de 10 líneas de BRT. And over 10 VRT lines. Pero estamos convencidos que este es un esfuerzo de las ciudades y que las ciudades son actores fundamentales para el cambio. But we are convinced that this is something that cities need to do and that cities are absolutely crucial when it comes to change. Me parece que uno de los principales obstáculos ha sido el tema de financiamiento. I think that some of the main obstacles have been financing. Yo creo que si se
perfeccionaran los mecanismos de financiamiento global e internacional, I think that if we were to perfect mechanisms for global and international financing, las ciudades podríamos avanzar con mucha mayor velocidad. that cities could make progress that is much faster. No quiero quedarme con todo el tiempo porque And I don't want to take up all the time we have. Internacional. tenemos la participación permanente con C40. We have permanent participation with C40. Empezamos trabajando muy fuerte con Nueva York, con Michael Bloomberg. We started working very closely together with New York and Michael Bloomberg. Muchas de las estrategias de rescate público que hoy tiene la Ciudad de México Many of the strategies for reclaiming public space in Mexico City tienen que ver directamente con Bloomberg. are directly tied Bloomberg to Philanthropy, con Michael Bloomberg, con su equipo. they're directly tied to Michael Bloomberg, Bloomberg Philanthropies, and his team. No son sencillas porque cuando las implementas en una ciudad de 5 millones de vehículos, la reacción no es sencilla, pues. It's not a simple thing to do because when you implement something like this in a city where there are 5 million cars, the reaction is not an easy one. En el momento que decidimos tener bicicletas en la Ciudad de México, 6,500 hoy por hoy, So at one point we decided to have bicycles in Mexico City. Currently there are 6,500 of them. y le quitas carriles de circulación a los automóviles, That means taking traffic lanes away from motorists, a la gente no le gusta. and people don't like that. Si le dieras a escoger a cualquier persona, preferiría utilizar el automóvil. Es decir, es muy difícil desarraigar la idea del uso del automóvil. If you gave a person his or her druthers, that person would rather drive, all things considered, so it's very difficult to uproot the concept of driving. Sin embargo, la apuesta es en ese sentido. La Ciudad de México hoy es el cuarto sistema más grande de bicicletas en el mundo. But that is something that we are investing heavily in currently. Mexico City has the 4th largest cycling system in the world. Y no sé si el más barato, pero yo creo que por ahí debemos estar también. And I don't know if it's the cheapest, but I think it may well be. Y bueno, estamos creando más ciclovías, And so we are creating more bike lanes, biciestacionamientos. lots for parking bicycles. Son conceptos que no se tenían en una ciudad que creció de manera desordenada. It's something that we did not have in a city that grew in a disorganized way. Porque la gente trabaja en la ciudad y vive a 2 horas de distancia. Because people work in the city but live 2 hours away. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que escuchaba yo del secretario Castro. So all of this is related to what I heard Secretary Castro say. La planeación urbana y compartir las buenas prácticas. Tenemos memorándum de entendimiento con Chicago, con Los Ángeles, con Boston, con Atlanta, si no mal recuerdo, y pues debemos de tener con Washington, porque no veo por qué no. Deberíamos de tener uno con Washington, pero es parte de lo que yo observo. Cada vez que voy a una ciudad, observo y creo que de ahí se aprende mucho. It all comes down to urban planning, sharing best practices. We have memoranda of understanding with Chicago, Los Angeles, Boston, Atlanta. I think perhaps with Washington. I don't see why we wouldn't. But it's all it's all a part of this. It's what I do when I go to different cities. I see what goes on around me, and I believe that I can learn quite a bit from this. Hay que recordar ahora la Asamblea de la ONU, la última Asamblea de la ONU, el días pasados, 28 de septiembre, que ahora ha incluido este tema del urbanismo dentro de las 17 metas replanteadas como una parte fundamental.
I recall the UN assembly that was held just a few days ago on September 28th, and it included urban development as one of the 17 new reestablished goals as an important point. Build sustainable includes safe and resilient cities and human settlements. To achieve this goal, to active participation and involve of cities is fundamental, right? Entonces, yo creo que este es algo que debemos de tener muy presente porque nos está marcando hacia dónde vamos. Bueno, el Papa habla de cambio climático. I think this is something that we need to keep in mind because it's something that is very much in our future. Even the Pope is talking about climate change. No, yo creo que hay una señal clara que todo el mundo está involucrado. I think it's a very clear sign that everyone's La involved. religión está involucrada con el cambio climático. Religion is involved in climate change. Bueno, la Ciudad de México es una ciudad que exige velar. Esto quiere decir que no duerme nunca, ¿no? Well, Mexico City is a city that causes insomnia, so I hardly ever sleep. Ahora, acabamos de instalar la alerta sísmica en todas las bocinas de la ciudad. Entonces son más o menos cerca de 9,000 bocinas sonando al mismo tiempo. We just installed a seismic alert that is going to be used in all the horns in the city, so you will have 9,000 horns all going off at the same time. Las instalé y a los 5 días tuvimos un sismo que pensaron que lo había yo inventado porque para probar el sistema, ¿no? We installed them, and then 5 days later there was an earthquake, and people thought that I was responsible for it because I just wanted to test out the system. Podrán imaginar cuando sonaron las 9,000 bocinas a las 12 de la noche. And you can imagine what it sounded like when 9,000 horns went off at midnight. Las redes sociales hicieron presa del alcalde, ¿no? The social media really went after the mayor. Pero realmente una ciudad como la Ciudad de México, todos los días estás preocupado por grandes temas, como se está diciendo aquí. But in a city like Mexico City, the truth is that every day you're worried about a very important issue. Son 12,000 toneladas de basura diaria. We collect 12,000 tons of trash every day. Tenemos riesgos de inundación, We are at risk of flooding. riesgos de terremoto There is an earthquake risk. y una demanda de vivienda más o menos de 70,000 viviendas anuales. And we have demand for about 70,000 decent housing units yearly. Además de que es el centro político de México. And it's also the political center of Mexico. Con todo eso agregamos el cambio climático. So add climate change to all of this. Esto la verdad es que no permite dormir. Yo And pensé the que iba a dormir aquí, pero no, tampoco pude dormir. The truth is, all of this keeps me up at night, and I would love to sleep here, but I can't sleep here either. Yo creo que las grandes ciudades, por eso es importante este tipo de foros. That's why I love this kind of forum. Mi reconocimiento al secretario Kerry, porque la verdad es cuando yo vi la invitación por parte del secretario Kerry, And I would like to congratulate Secretary Kerry, because when I saw Secretary Kerry's invitation, es una señal muy clara de que todos estamos muy preocupados por el cambio climático. Es una realidad. it was a very clear sign that we are all quite worried about climate change and that it is a reality. Normalmente en la Ciudad de México las lluvias deberían de terminar por ahí de septiembre quizá. Normally in Mexico City, it stops raining more or less in September. Hoy no lo sé. Hoy no sé cuándo van a terminar. Today, I don't know. I don't know when it's going to stop raining. Lo que llamábamos lluvias atípicas What we used to call atypical rain ahora se han vuelto comunes. it's now common. Son lluvias que en algunas ciudades pudieran generar grandes inundaciones. And we're talking about the kind of rain that could cause severe flooding in some cities. Es un tema sumamente serio que de verdad requiere una estrategia de prevención de desastre, de fondos de prevención de desastre. Nosotros creamos fondos para subsanar, para remediar desastres.
It's an issue that is extremely serious and requires some serious disaster prevention action, and so we have allocated some funds in order to do this. Pero deberíamos de tener los fondos para prevenir los desastres. But what we really need are funds for disaster prevention, Yo creo eso. I believe. Es cierto, el gobierno federal, el presidente de la República, ha referido este interés por el cambio climático. It's true that at the level of the federal government, the President of the Republic has talked about his interest in climate change. Pero la realidad es que queda en el compromiso de cada ciudad y en el trabajo de cada ciudad. But the truth is that the commitment lies with each city and the work lies with each city. Es una responsabilidad propia de cada uno de los alcaldes, de cada uno de los gobernadores. It's the responsibility of each mayor and each governor. Y obviamente hay que destinar presupuesto. And obviously, it needs to be included in the budget. Es donde yo insisto que si no se toma en serio esto es muy riesgoso. And that is something I talk about repeatedly, that if we don't take this seriously, it's very risky. El gobierno federal lanza la política, es decir, el interés por este cambio climático. The federal government talks about policy or about an interest in climate change. Pero todavía no hay una potencia en la parte de la acción, en la parte económica. But there is still no strength or power on the financial side of things. Me parece que deberíamos de crear más incentivos, más fondos verdes. I think we must create greater incentive, more green funds. Es un contrasentido que hoy los vehículos más caros sean los vehículos eléctricos, It doesn't make sense that electric vehicles are the most expensive vehicles, cuando es la solución when that para, is the solution. para el tema de la contaminación ambiental. That's the solution when it comes to environmental pollution. Realmente hay ciudades, y yo lo pude ver en una reunión, por ejemplo, en Quito, There are some cities, and I was able to see this at a meeting in Quito, donde los alcaldes no tenían herramientas financieras para poder hacer cambios de sus transportes públicos. the mayors had no funds in order to make changes in their public transportation systems. Y esto debiera ser yo creo que un tema, no sé si esté considerado así, no quiero ir más allá de lo que me corresponde e interferir con el Departamento de Estado, pero yo creo que esto es un tema de seguridad nacional. And I think, and this may not be the case, and I don't want to go beyond. Me parece que el cambio I climático. don't want to go beyond things here, but I think that this is a matter of security, Sí, national security. Nosotros estamos buscando destinar cada vez más fondos y más incentivos para los temas verdes. We are thinking of allocating more and more funds for these incentives and green funds. Bueno, la Ciudad de México tiene una relación permanente con el gobierno federal. Well, Mexico City has a permanent relationship with the federal government. El gobierno federal es el que, por disposición de ley, tiene el Centro de Inteligencia de México. The federal government by law is in charge of the Mexican Intelligence Service. Y que está en conexión con todos los demás servicios de inteligencia mundial. And therefore, it is connected with intelligence services globally. Nosotros cooperamos y hoy por hoy somos la ciudad que más capacidad tecnológica tiene en el país. We cooperate with them, and currently we have the greatest technological capacity in the country. Tenemos el mayor alcance de cámaras de vigilancia. We have the largest reach when it comes to security cameras. Solamente propias del gobierno, estaremos arriba de 22,000 cámaras, solo las propias. When it comes to just the government's cameras, there are 22,000 of them that belong to the government. Más todo lo que implica la tecnología de los demás espacios públicos y espacios privados que ven hacia la vía pública. Entonces, estamos haciendo inteligencia todo el tiempo, pero la información dura o la información de seguimiento es del gobierno federal.
The principal information is the federal government, not the Mexico Plus, City. we're for talking the about all the follow-up. technology in public spaces, in private spaces that look out onto public spaces. So we're conducting intelligence activities constantly, but the hard information or the follow-up information belongs to the federal government. Cuando se llega a tener una alerta, When there's an alert, esta alerta se comparte con la Ciudad de México this alert is shared with Mexico City. y la Ciudad de México pone en marcha toda su capacidad para colaborar con el gobierno federal, pero es responsabilidad del gobierno federal. And Mexico City uses everything in its capacities, does everything in its capacity to aid the federal government, assist the federal government. Es una ciudad en donde diariamente iniciamos 600, más o menos 600 casos de corte legal. In Mexico City, every day approximately 600 legal cases are opened every day. Y que, por cierto, con el gobierno de los Estados Unidos hemos tenido un gran apoyo para el cambio de enjuiciamiento hacia los juicios orales. And with, together with the U.S. government, we've had a tremendous amount of support from the U.S. government for changing our system to the oral system.